Por eso vamos a ir al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y podemos definir primeramente la gracia. Alguien dijo que la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Pero va más allá de eso. La gracia no solo es el favor inmerecido o el favor de Dios para aquel que no tiene méritos, sino que es el favor de Dios para aquel que tiene deméritos. Y va más allá incluso. La gracia es el favor de Dios para aquel que no le interesa ese favor o la gracia. Pero no termina ahí. La gracia es el favor de Dios para el que no tiene méritos, es el favor de Dios para el que tiene deméritos, es el favor de Dios para el que no le interesa ese favor o esa gracia. Pero va un paso más. Y la gracia es el favor de Dios para aquel que aborrece esa gracia o a Dios mismo. Es la benignidad del Señor volcada a aquel que le aborrece, a aquel que no le interesa, que se levanta contra Él y contra su gracia. Y la gracia de Dios se manifiesta de dos maneras, en la gracia común y la gracia especial. La gracia común es la que recibe todo hombre para vivir el día a día. La gracia común es la que reciben todos los hombres para tener fuerzas para ir a trabajar. La gracia común es la que le da Dios a todos los hombres para sentir afecto por sus seres queridos. La gracia común es la que nos da la valentía para muchas veces afrontar los problemas de la vida. Esa es la gracia común, la que reciben todos los hombres. Pero está la gracia especial, que solo es para algunos. Y la gracia especial es la gracia salvadora. Ha habido muchas controversias, muchísimas controversias, con respecto a la gracia y el mérito humano. Ya el apóstol Pablo escribía en sus cartas que la salvación es enteramente de Dios, no por obras, dice el versículo. Esto no es de nosotros. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. El hombre no tiene parte en la salvación de Dios. El hombre no tiene parte en los méritos de la salvación. Esto no se trata del hombre. El Evangelio no se trata del hombre. Se trata de Dios. No es Dios en colaboración con el hombre para salvarlo. No. Es Dios salvando al hombre a pesar del hombre. Es Dios salvando al hombre a pesar del hombre. No se trata del hombre, se trata de Dios. Pablo en sus cartas escribía, no solamente en Efesios, tenemos muchos pasajes. En uno de los pasajes dice, porque si obramos, entonces ya no es gracia.
Si la salvación se puede obtener por medio de algún mérito, por medio de alguna obra, entonces ya deja de ser gracia y ya pasa a ser un pago. Y hoy se está viviendo eso. Tratamos de pagar nuestra salvación con méritos y méritos y méritos y méritos. Y no nos damos cuenta que no es con nuestros méritos, no es con obras, porque entonces ya no sería gracia, sería un pago, sería una retribución. Y ha habido muchas controversias a lo largo de toda la historia con respecto a este tema. Agustín y Pelagio, Lutero y Erasmo, Calvino y Arminio, y Whitfield y Wesley, tantos, yo menciono algunos, pero tantas controversias ha habido con respecto a la gracia. El arminianismo dice que el hombre tiene parte en la salvación. El arminianismo dice que el hombre debe hacer cosas para aportar a su salvación. Pero la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a leer en Romanos 1, capítulo 1, versículos 29 y 30 y 31. Dice: estando atestado, está hablando acá el apóstol de la depravación humana, ¿sí? Y ahora yo siempre digo que esta es la perfecta definición de la depravación del hombre. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Sin misericordia, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Esa es la perfecta definición. ¿Cómo el hombre puede aportar algo por sí mismo a la salvación si no le interesa la salvación? Si aborrece la salvación. El hombre quiere ir al cielo, pero no quiere que Dios esté allí cuando llegue. Al hombre le interesaría andar por esas calles de oro y ver ese mar de cristal, cruzar esas puertas de perla, pero no le interesaría que la luz que ilumina todas esas cosas esté allí, que es Dios mismo. Dios no quiere, el hombre no quiere a Dios, aborrece a Dios, se rebela contra Dios. Y entonces podemos plantearnos, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para salvar al hombre si el hombre le aborrece? Y ahí entra en operación en la gracia. En eso opera la gracia. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 36. Desde el versículo 26 en adelante, hermanos. Vamos a leer del 26 al 28 inclusive. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta ahí nomás. Así opera la gracia en el hombre.
Como decíamos al principio, el hombre es un aborrecedor de Dios. No le interesa la gracia, aborrece la gracia, aborrece la salvación. Pero Dios, en su misericordia y por gracia, hace este pacto. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice, y haré que andéis en mis estatutos. En otra parte dice, escribiré mis leyes en sus corazones. Esto es gracia. Esto es gracia. Dios tiene toda autoridad y todo el derecho a condenarnos a una muerte eterna, al infierno, porque el hombre se rebela contra Él. Pero Él en su misericordia y en su gracia nos hace andar en sus estatutos. Él en su misericordia escribe sus leyes en nuestros corazones. Y después el versículo, ahí mismo en Ezequiel 36, el versículo 32 dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. No lo hago por vosotros. ¿Qué tiene el hombre que pueda conquistar a Dios? Dios te necesita, dicen muchos. No, Dios no te necesita. Dios te desea. No, no lo hace por nosotros. Esto es por causa de su santo nombre. El hombre está profanando el nombre de Dios. Y muchos perecerán en el infierno, pero muchos otros cambiará Dios el rumbo de ellos y les hará glorificar su nombre. Y muchos pueden decir, pero entonces Dios nos obliga. Si el hombre por voluntad propia aborrece a Dios, y acá dice que Él va a escribir sus leyes en nuestros corazones, entonces Dios está obligando al hombre. No. Dios, o el Espíritu Santo, interviene en la voluntad del hombre, volcándola hacia la voluntad de Dios. El Espíritu Santo interviene en la voluntad del hombre, volcándola a la voluntad de Dios. No es por obras, es por gracia. Y hay persecuciones. Hay persecuciones desde la era apostólica, desde la era primitiva. Todos aquellos que mencionen la gracia recibirán azotes, recibirán palazos, reproches, engaños, abandono, soledad, odio. Para todos aquellos que prediquen la gracia, no esperen otra cosa. El solo hecho de mencionar la gracia hace sobresaltar al hombre en ira, en odio. Y hasta el día de hoy sigue pasando. Nos ha pasado a nosotros que estamos acá reunidos. Por mencionar la gracia y por exagerar, entre comillas, la misericordia y la gracia de Dios, nos expulsaron. Y a los ojos del mundo somos unos fracasados. A los ojos del inconverso, a los ojos del que no ha nacido de nuevo, somos unos fracasados. Pero que así sea, si eso nos lleva a glorificar a Dios. No se trata del hombre, se trata
trata de Dios, no importa lo que pase con el hombre, con nosotros. Y si he de perecer, entonces que perezca. La gracia de Dios es suficiente. Por gracia sois salvos. Amén.